Buenas noches, mi nombre es David Maldonado y este es un video de continuación del curso que teníamos de introductorio a la mecánica de fluidos. Entonces, habíamos quedado que la cuestión fundamental de la hidrostática nos decía que tenemos que la presión o la diferencia de presiones en un punto, tenemos que es igual a la presión atmosférica. En este caso, esta presión hace referencia a la presión en la superficie libre del líquido o del fluido que estemos viendo y la presión generada a partir de la profundidad. Entonces, primero hablemos de lo que es el principio de Pascal. Entonces, el principio de Pascal se deriva a partir de esta ecuación fundamental de la hidrostática. Blaise Pascal, quien fue el que se dio cuenta de este fenómeno, se dio cuenta que si yo aplico una fuerza en un fluido, hagamos de cuenta aquí, tenemos un émbolo, si yo le aplico una fuerza a este émbolo, como le estoy aplicando la fuerza a una superficie libre, esta presión se me va a transmitir por todo las moléculas de fluido que estén contenidas en este recipiente, es decir, en este que está conectado. ¿Cómo vemos esto? En la ecuación se puede ver, porque a partir de cualquier ecuación de presión de la profundidad, tenemos que siempre vamos a tener una presión de la superficie libre, es decir, que esto se va a transmitir a todos los puntos del líquido o del fluido que tengamos acá. Entonces, de esta manera, él especificó que si nosotros aplicamos una fuerza en un diámetro pequeño, decir esto, tenemos un émbolo pequeño y aquí tenemos uno mayor, podemos multiplicar la fuerza que nos genera para levantar este émbolo grande. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo aplico eh, una fuerza a este émbolo, este me va a generar una presión que se va a transmitir en todo el líquido o todo el fluido. Sin embargo, cuando llega el émbolo grande, esta va a estar en contacto con un área mayor de que va a ser el émbolo 2, entonces el émbolo más grande. De esta manera la fuerza se aumenta. Pero algo interesante aquí que hay que ver es que el principio de conservación de energía se cumple. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que el principio de conservación de la energía se cumpla, tiene que haber un, un factor el cual me especifique a dónde se va esta energía que falta, porque no puede ser que esto al aplicar una fuerza me levante esto, que es mucho más pesado por así decirlo, sin ningún factor que entre aquí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que yo a este embolo pequeño le imprimo una fuerza de unos 50 newtons, por así decirlo. De manera que cuando yo le aplique esta fuerza, si yo corro 10 centímetros, este émbolo, aquí se me va a ver reducido la cantidad de altura que este émbolo me subió. ¿Qué quiero decir? Este émbolo me va a subir los mismos 10 centímetros que me bajó este. Va a verse muy reducido, puesto que a pesar de que es mucha mayor la fuerza que está sintiendo este, a partir de este principio, lo que se corre es algo muy pequeño en comparación de lo que se corre el émbolo 1. Esto es algo que llaman como ventaja mecánica. Entonces, de esta manera es que funciona una prensa hidráulica, un ascensor, las sillas de una barbería. Todas estas utilizan este mismo principio. Fíjense que la presión 1 y la presión 2, la presión 1 está dada por el émbolo 1, en el émbolo 1, y la presión 2 en el émbolo 2. Fíjense como que habíamos visto que la presión en los puntos iguales es la misma altura, de manera que podemos decir que la presión en uno es igual a la presión en 2. De esta forma, si la relacionamos, es decir, que son iguales, tenemos esta relación, donde podemos hallar la fuerza en una rama o en un segmento o la fuerza en otro segmento. Aquí pues despejamos la fuerza aplicada en el émbolo pequeño. Sin embargo, se puede hacer lo mismo, pero para la fuerza del émbolo grande. Entonces veamos un ejemplo de cómo se comporta esto. Tenemos este problema, una prensa hidráulica que tiene un émbolo de 75 centímetros cuadrados y otro de 130 centímetros cuadrados. Sobre el émbolo menor se ejerce una fuerza de 90 newtons. ¿Cuál es la fuerza que le ejerce el émbolo mayor? Bueno, viéndolo de esta manera tenemos que si utilizamos la ecuación antes vista,
nos piden que calcule la fuerza del émbolo mayor, es decir, que tenemos que despejar este F grande. De manera que la ecuación se nos va a reducir a esto. Nos damos cuenta que este tipo de relación se comporta como el cociente de las áreas. Entonces tenemos que reemplazar, por un lado tenemos que el área mayor es de 130 centímetros cuadrados y el área menor es de 75 centímetros cuadrados. Y la fuerza que nos la dan, que es en el émbolo pequeño, es de 90 newtons. Fíjense que estos 90 newtons compensan el resultado, que es aproximadamente 156 newtons. Entonces, como hemos dicho antes, es una forma de esquematizar el funcionamiento de dispositivos como los que conocemos hoy, como la prensa hidráulica. Ya entrando un poco más de los derivados de la presión de los derivados de la ecuación de la presión hidrostática, podemos también hablar del principio de Arquímedes. Habíamos modelado un sistema en el anterior video, el cual era muy similar a este. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos una fuerza que actúa. Este es un cuerpo, puede ser un bloque de madera, y este bloque de madera tiene un peso. Entonces, la fuerza en este sentido va hacia abajo. Y tenemos una fuerza que ejerce el líquido al bloque. Hay que aclarar algo aquí, y es que para analizar esto vamos a tener en cuenta que queremos que esto esté en reposo, es decir, que no se mueva como tal. Entonces, si hacemos el diagrama de fuerzas en Y, que es el eje que nos interesa, que es el de movimiento, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es el peso que va hacia abajo menos la fuerza de empuje. Y esto es igual a quién, esto es igual a M por A, este M por A, y si el bloque se estuviera moviendo, según la segunda ley de Newton. Sin embargo, hemos establecido que el bloque no se está moviendo, es decir, que está estático. De esta manera que este valor es cero. De manera que aquí llegamos a una relación interesante, y es que cuando el cuerpo está estático, el peso es igual a la fuerza que ejerce el fluido sobre el cuerpo. Es decir, esto es lo que más adelante se va a llamar fuerza de empuje. Entonces, teniendo esto, vamos a ver cómo se comporta la densidad. Vamos a reescribir esto de una manera más indicada para un fluido. Entonces, tenemos que la densidad, como hemos visto antes, es la densidad volumétrica, es masa sobre volumen. Es decir, que si tenemos esta expresión en donde la masa es igual a ρ por B, por el volumen, entonces intentemos escribir esto en la ecuación pasada, en la que acabamos de hallar. Entonces tenemos que por una parte es el peso y por otra parte es la fuerza que ejerce el líquido o el fluido. Podemos reescribir la fuerza del peso como la masa del cuerpo por la gravedad y la fuerza que ejerce el líquido como la masa del fluido por la gravedad. De esta manera, si reescribimos con la relación de la densidad, tenemos que aquí es la densidad del cuerpo por el volumen del sumergido, y aquí por otro lado tenemos la densidad del fluido por el volumen desplazado. Acá hay algo importante que tenemos que ver, y es que la fuerza de empuje viene siendo igual al peso de la masa del líquido desplazado o de fluido desplazado. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros introducimos un objeto en un recipiente con un líquido, este me va a subir un poco el volumen del líquido. ¿Por qué? Porque esta masa del líquido se va a correr, entonces va a ascender un poco de manera que lo está desplazando. Entonces este volumen sumergido es el volumen del objeto, pero de que está sumergido, no del objeto en su totalidad. Entonces, fíjense que podemos ver situaciones en las que un hielo puede estar parcialmente sumergido y no totalmente sumergido, de manera que este volumen hace referencia al volumen sumergido del objeto, no al volumen total del objeto. Y este volumen hace referencia al volumen de masa de líquido o de fluido desplazado. Entonces, al tener esto de esta manera, podemos analizar algo interesante. Y es que, como ya he dicho, hay tres casos en los cuales hay que tener un poco de claridad. Entonces, el primer caso es cuando el objeto está parcialmente sumergido. Supongamos que está parcialmente sumergido, de manera que la densidad es lo que juega un papel fundamental en este análisis del principio
de Arquímedes. ¿Por qué? Porque la densidad es lo que me va a establecer si el cuerpo se hunde, flota o realmente queda estático y queda sumergido. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que la densidad del fluido y la densidad del cuerpo es la misma. Fíjense que si hacemos esto, vamos a llegar a la expresión en que el volumen sumergido va a ser igual al volumen desplazado. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, el volumen sumergido va a ser igual al volumen total del objeto en primera instancia, bajo ciertos parámetros. Entonces, si el objeto queda parcialmente sumergido, va a haber un volumen desplazado y va a haber un valor el cual no se sumerge el cuerpo. Entonces, para ver esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. Sin embargo, mencionemos los otros dos casos. Bueno, el otro caso es cuando queda totalmente sumergido y el otro caso es cuando el cuerpo no se hunde, queda en la superficie libre del fluido. Entonces, supongamos que tenemos una superficie de madera con 20 centímetros de espesor. Nos piden calcular el área mínima que se debe emplear para que ésta flote en el agua, sosteniendo a un hombre de 80 kilogramos. Y nos dan que la densidad de la madera es de 0.5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es utilizar un principio estático. ¿Por qué? Porque el cuerpo está flotando. Entonces, al estar flotando, estamos diciendo que esto va a estar estático, que esto no se va a mover. Es decir, que la sumatoria de fuerzas como tal va a ser cero. De manera que se nos cumple que el peso es igual al empuje, como habíamos dicho antes, donde P es el W de peso y E es la fuerza sub A. Entonces, el peso de la superficie, ¿quién viene siendo? Viene siendo el peso del hombre, por aquí lo vemos, más quién, más un ρ, en este caso, eh, por el volumen. Pero este volumen, ¿quién viene siendo? Fíjense que solo tenemos una parte de un dato del volumen de la superficie o de la madera. Es decir, que tenemos 0.2, que es el espesor, pero nos faltaría el área, que es lo que nos pide ayer el ejercicio como tal. Entonces, de esta manera, tenemos que 0.2 metros viene siendo eh, la conversión que hicimos acá de los 20 centímetros de espesor. Por otro lado, tenemos que el empuje, ¿quién es? Es eh, la densidad del agua, en este caso es 1000. Aquí tengo un error, aquí es kilogramo, por eso aquí también es kilogramo, por el volumen desplazado. Pero este volumen desplazado, ¿quién es? Va a ser 0.2, que es el volumen que está sumergido. ¿Por qué? Porque fíjense que nos dicen que en la superficie de la madera, es decir, que está sumergido a ras, y la superficie de la madera está en completa simetría con la superficie del fluido. De manera que 0.2, una parte del volumen del que está desplazado. De manera que nos piden hallar A. Aquí podemos hallarlo. ¿Cómo? Simplemente aplicamos aquí álgebra. Tenemos una ecuación con una incógnita. Y nos queda que el área es igual a 80 sobre 100. Y esto es igual a 0.8 metros cuadrados. Es decir, que esto es el área mínima que debe tener la superficie de madera para que este hombre no se hunda. En el siguiente video vamos a hablar un poco ya de lo que es la dinámica, de cómo se empieza a trabajar el movimiento de los fluidos. Y agradezco su atención y aquí les dejo la bibliografía para que revisen.